Hoy 23 de agosto celebramos a Santa Rosa de Lima, año 1617. El Papa Inocencio IX dijo de esta santa un elogio admirable. Probablemente no ha habido en América un misionero que con su predicación haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones, lo cual es mucho decir. Nacida en Lima, Perú, en 1586, año de la aparición de la Virgen de Chiquinquirá, fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. Cambio de nombre. En el bautismo le pusieron el nombre de Isabel, pero luego la mamá, al ver que el paso de los años su rostro se volvía sonrosado y hermoso como una rosa, empezó a llamarla con el nombre de Rosa. Y el señor obispo, al darle la confirmación, le puso definitivamente ese nombre, con el cual es conocida ahora en todo el mundo. Evitando peligros. Desde pequeñita, Rosa tuvo una gran inclinación a la oración y a la meditación. Un día, rezando ante una imagen de la Virgen María, le pareció que el niño Jesús le decía: «Rosa, conságrame a mí todo tu amor». Y en adelante se propuso no vivir sino para amar a Jesucristo. Y al oír a su hermano que si muchos hombres se enamoraban perdidamente era por la atracción de una larga cabellera o de una piel muy hermosa, se cortó el cabello y se propuso llevar el rostro cubierto con un velo, para no ser motivo de tentaciones para nadie. Quería dedicarse únicamente a amar a Jesucristo, renunciando a un amor por otro amor. Un joven de alta clase social se enamoró de Rosa y quería casarse con ella. Sus padres estaban muy entusiasmados porque ellos eran muy pobres, y este matrimonio daría a la joven un porvenir brillante. Pero ella, aunque hubo serios disgustos en la familia, les declaró que se había propuesto que su amor sería totalmente para Dios y que renunciaba por completo a todo matrimonio, por brillante que fuera. Vocación detenida. Se propuso irse de monja agustina, pero el día en que fue a arrodillarse ante la imagen de la Virgen Santísima para pedirle que le iluminara si debía irse de monja o no, sintió que no podía levantarse del suelo donde estaba arrodillada. Llamó a su hermano a que le ayudara a levantarse, pero él tampoco fue capaz de moverla de allí. Entonces se dio cuenta de que la voluntad de Dios era otra, y le dijo a Nuestra Señora: «Oh Madre Celestial, si Dios no quiere que yo me vaya a un convento, desisto desde ahora de esa idea». Tan pronto pronunció estas palabras, ya quedó totalmente sin parálisis y se pudo levantar del suelo fácilmente. Una mariposa señala el color. Seguía pidiéndole a Dios que le indicara a qué asociación religiosa debería ingresar. Y de pronto empezó a llegar junto a ella cada día una mariposa de blanco y negro, y revoloteaba junto a sus ojos. Cuando esto le pareció entender que debería buscar una asociación que tuviera un hábito blanco y negro, y descubrió que eran las terciarias dominicas, unas mujeres que se vestían con una túnica blanca y un manto negro, y llevaban vida como de religiosas, pero vivían en sus propias casas, y pidió ser admitida, y la aceptaron. Su patrona y modelo. Entonces vino a saber que la más famosa terciaria dominica es Santa Catalina de Siena, y se propuso estudiar su vida e imitarla en todo, y lo logró de manera admirable. Se fabricó la túnica blanca y el manto negro, y el velo también negro para la cabeza, y así empezó a asistir a las reuniones religiosas del templo. Encierro total.
Pero sucedió que la gente, admirada de su comportamiento, empezó a señalarla y a llamarla la santa. Entonces ella, que sabía que nada es tan peligroso como la vanidad, el orgullo y el deseo de aparecer, se fabricó una pequeña habitación en el solar de la casa donde vivía, y allí se dedicó a practicar por varias horas del día y de la noche sus meditaciones, sus penitencias y sus muchas oraciones. Allí pasará el resto de su vida y solamente saldrá para ir a misa y a socorrer a algún enfermo, ganando el pan con el sudor. Su padre fracasó en el negocio de una mina y la familia quedó en gran pobreza. Entonces Rosa se dedicó durante varias horas de cada día a cultivar un huerto en el solar de la casa y durante varias horas de la noche a hacer costuras para ayudar a los gastos del hogar. Ataques varios. El demonio la atacaba de muy diversas maneras, y las tentaciones impuras la hacían sufrir enormemente. Además, le llegaban épocas de terribles sequedades espirituales, en las cuales todo lo que fuera oración, meditación o penitencias le producían horror y asco. Y fuera de eso, la gente se burlaba de su comportamiento, y los mismos familiares la consideraban equivocada en su modo de vivir. Alguna vez le protestó amorosamente a Jesucristo por todo esto, diciéndole: Señor, ¿y a dónde te vas cuando me dejas sola en estas terribles tempestades? Y oyó que Jesús le decía: Yo no me he ido lejos. Estaba en tu espíritu dirigiendo todo para que la barquilla de tu alma no sucumbiera en medio de la tempestad. Sus penitencias. Es difícil encontrar en América otro caso de mujer que haya hecho mayores penitencias. No las vamos a descubrir todas aquí porque muchas de ellas son para imitar. Pero sí tenemos que decir que lo primero que se propuso mortificar fue su orgullo, su amor propio, su deseo de aparecer y de ser admirada y conocida. Y en ella, como en todas las cenicientas del mundo, se ha cumplido lo que dijo Jesús: quien se humilla será enaltecido. Una segunda penitencia de Rosa de Lima fue la de los alimentos. Su ayuno era casi continuo, y su abstinencia de carnes era perpetua. Comía lo mínimo necesario para no desfallecer de debilidad. Y aun en los días de mayores calores, no tomaba bebidas refrescantes de ninguna clase. Y aunque algunas veces la sed la atormentaba, le bastaba mirar al crucifijo y recordar la sed de Jesucristo en la cruz para tener valor y seguir aguantando su sed por amor a Dios. Dormía sobre duras tablas, con un palo por almohada. Alguna vez que le empezaron a llegar deseo de cambiar sus tablas por un colchón y una almohada, miró al crucifijo y le pareció que Jesús le decía: mi cruz era mucho más cruel que todo esto. Y desde ese día nunca más volvió a pensar en buscar un lecho más cómodo. Sus dolores. Distintas enfermedades la atacaron por mucho tiempo. Cuando algunas personas la criticaban por sus demasiadas penitencias, les respondía: si ustedes supieran lo hermoso que es un alma sin pecado, estarían dispuestos a sufrir cualquier martirio con tal de mantener el alma en gracia de Dios. Y ella sí que lo sufrió. En sus últimos meses exclamaba: nunca pensé que una persona tuviera que sufrir tanto como lo que yo estoy sufriendo, pero Jesucristo me concede valor para soportarlo todo. Los últimos años vivía continuamente en un ambiente de oración mística, con la mente ya casi más allá en el cielo que en la tierra. Su oración, sacrificios y penitencias
conseguían numerosas conversiones de pecadores y aumento de fervor en muchos religiosos y sacerdotes. En la ciudad de Lima ya había una convicción en general de que esta muchacha era una verdadera santa. Anuncio de la fecha de la muerte. Desde 1614, y cada año al llegar la fiesta de San Bartolomé, el 24 de agosto, demuestra una gran alegría y explica el porqué de este comportamiento. Es que en una fiesta de San Bartolomé iré a estar cerca de mi Redentor Jesucristo. Y así sucedió. El 24 de agosto del año 1617, después de terrible y dolorosa agonía, expiró con la alegría de irse a estar para siempre junto al amadísimo Salvador. Tenía 31 años. Funeral de primera. Y a esta muchacha pobre y sin estudios le hicieron un funeral poco común en la ciudad de Lima. La primera cuadra llevaron su ataúd los monseñores de la catedral, como lo hacían cuando moría un arzobispo. La segunda cuadra, los senadores, como lo hacían cuando moría un virrey. Y la tercera cuadra lo llevaron los religiosos de las comunidades, para demostrarles su gran veneración. El entierro hubo que dejarlo para más tarde porque inmensas multitudes querían visitar su cadáver, y filas interminables de fieles pasaban con devota veneración frente a él. Después la sepultaron en una de las paredes del templo. Honores finales. Los milagros empezaron a sucederse en favor de los que invocaban la intercesión de Santa Rosa, y el sumo pontífice la declaró santa y la proclamó patrona de América Latina. Rosa de Lima, la más bella rosa que ha producido nuestro continente, no dejes un solo día de rezar a tu gran amigo Jesucristo. Por este continente americano tan supremamente necesitado de las bendiciones de Dios. Por un poco de sufrimiento en la tierra, nos conseguimos una gran gloria en el cielo. San Pablo.